Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en entrevista Venevisión Francisco Torrealba, constituyente, presidente de la Comisión Permanente de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gregorio, por la amabilidad de haberme invitado. Ayer estuvo usted en la memoria y cuenta del presidente de la República y hubo varios anuncios importantes. ¿Cuál lectura se le puede dar de buenas a primeras a este anuncio del presidente? Bueno, lo primero es que hay que destacar que el presidente de la República hizo una intervención muy completa ante la Asamblea Nacional Constituyente, en principio haciendo entrega de la memoria y cuenta del año 2018, un año que, como todo el mundo sabe, fue lleno de complejidades, en medio de una salvaje guerra económica que se le hace a todo el pueblo venezolano. El gobierno nacional, la Revolución Bolivariana y nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros logró mantener la inversión que se hace en términos de lo social, logró mantener el ritmo en la construcción de viviendas y se alcanzaron las metas que estaban previstas y logró también, por supuesto, garantizar la protección al pueblo, al cual se le ha venido sistemáticamente intentando negar el acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad por vía de la especulación y de la inflación criminal inducida. El gobierno venezolano, por vía de los CLAP, bueno, con algunas deficiencias obviamente que habrán de ser mejoradas durante este año, y es una meta de la cual habló el presidente también, pues logró, sin embargo, garantizarle a los venezolanos y venezolanas por ese mecanismo que es de los consejos locales de abastecimiento y producción, el acceso a la comida. Un acceso que en este momento, bueno, se ve amenazado significativamente producto del bloqueo genocida que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que el gobierno venezolano, con los aliados que gracias a Dios y al comandante Chávez tenemos en el mundo, ha podido ser sorteado de buenas maneras. Para el periodo que comienza, el presidente de la República, como lo sabe el país, ha sido juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia y ocurrió así producto de la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional. Su juramento para este próximo periodo 2019-2025 ha venido acompañado de un plan de la patria, que fue lo siguiente que hizo el presidente en su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente. Presentó el plan de la patria 2019-2025, un plan de la patria cargado de retos importantes que habremos de superar, como lo hemos hecho en el pasado. Los venezolanos y venezolanas que hemos sabido ser siempre del tamaño del compromiso que se nos presenta, en esta oportunidad estaremos también venciendo y saliendo adelante, acompañando a nuestro presidente, nuestro hermano obrero presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Así que estamos muy contentos también en haber escuchado los logros que se alcanzaron, los que se registraron, y también haber escuchado las metas que se tienen planteadas, un conjunto de metas muy ambiciosas que tienen que ver, por cierto, con temas relacionados al mundo del trabajo, que es reducir el índice de los desocupados a un mínimo histórico que nos permita estar en lo que se califica como desempleo cero. También una meta que tiene que ver con alcanzar el incremento en los niveles de producción de la industria petrolera, que es nuestra principal fuente de riqueza, que está planteado que llegue a 5 millones para el año 2025, y así como eso, lo que tiene que ver con la continuación en la construcción de las viviendas, lo que tiene que ver con el plan Chamba Juvenil, que le permita a nuestros jóvenes tener acceso al mercado laboral y ponerse a producir en nuestro país. Todos estos temas que son muchos más de los que yo estoy mencionando aquí, pero que en todo caso tienen que ver con las tareas que nos vienen para el año 2019, tareas que están, por cierto, dispuestas a ser acompañadas de forma muy cercana por la Asamblea Nacional Constituyente. El compatriota bolivariano y colega constituyente, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, recibió el plan de la patria para hacerlo ley constitucional. Y eso será sin duda parte de la agenda que vamos a discutir en los próximos días para que ese plan, que es el plan de la patria 2019-2025, se convierta en ley y sea de obligatorio acatamiento y cumplimiento por parte de todos los venezolanos y venezolanas, y en particular por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar a nivel nacional, que es el presidente de la República, a nivel regional, que son los gobernadores y las gobernadoras, a nivel local, que son los alcaldes y las alcaldesas, y también a nivel comunal, porque ese plan de la patria contiene lo que es la línea de empoderamiento del pueblo por vía de los consejos comunales y las comunas. En años anteriores, el presidente había dicho que por ejemplo, 2016 era el año de la recuperación económica, siguió 2017, 2018 también lo dijo, y lo dice también ayer que 2019 es el año de la recuperación económica. ¿Por qué este sí es el año de la recuperación económica? Bueno, nosotros hemos tenido, como ningún otro país en el mundo quizás, hemos tenido una situación en la cual hemos sido atacados de forma brutal.
de forma salvaje. Ningún otro país, repito, en el planeta Tierra ha sido objeto de similares agresiones en términos de lo que es la vida económica de un país. Nuestra vida económica ha sido afectada por las influencias extranjeras e incluso también las influencias internas de quienes especulan y de quienes acaparan y de quienes se empeñan en destruir el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, que por cierto también fue uno de los anuncios muy importantes que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Entonces nosotros tenemos una situación en la cual año a año hemos visto la necesidad de, al calor de la sabiduría popular, innovar, inventar frente a la amenaza que sigue siendo inminente, la amenaza en contra de nuestra economía, y lo que hemos pensado y lo que se plantea no solo en 2019 sino en los años sucesivos es que producto de ese aprendizaje en el cual nos hemos visto inmersos, un aprendizaje que se indujo por la agresión en contra de nuestra economía y por la guerra que se le hace al pueblo venezolano en el plano de lo económico. Con ese aprendizaje nosotros estamos seguros que el gobierno del presidente Maduro va a implementar las medidas que sean necesarias, que por cierto ha dicho, no las anunciará, se enterará el país cuando entren en vigencia, porque precisamente en el marco de las variables que afectan la economía, pues una de las incidencias es que cuando el presidente anuncia algo, ya los enemigos, ya los que hacen guerra económica al país y a los venezolanos y a las venezolanas, toman otras medidas. Entonces, usted ve, por ejemplo, que hay una página criminal, un día se llamaba de una manera, ya no se llama así, ahora usa otras variables, ha mutado, pero en términos generales ha mutado para hacerse más perjudicial, más venenosa, y esa página, que es la que marca la referencia del precio de la moneda de la divisa norteamericana, una página que no responde, por cierto, a ninguna variable ni financiera, ni económica, ni macroeconómica, es decir, que por simple capricho hay gente que le pone un valor que no existe, que no es el real, que no es el verdadero a la moneda norteamericana, y luego, entonces aquí tenemos gente que de manera inescrupulosa, sin que necesariamente ese valor afecte los costos de la producción, le incrementan los precios y con ello están negándole el acceso a los ciudadanos y ciudadanas a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad que requiere toda persona para tener una vida digna, una vida decente. Entonces, nuestra pelea en este momento es de acompañamiento al gobierno nacional en la lucha contra los especuladores, en la lucha contra los que generan la inflación criminal que, por vía de inducirse, destruye y deteriora y hace prácticamente que se vuelva sal y agua los incrementos que anuncia el presidente. Nosotros nos alegramos mucho, ustedes lo recordarán, cuando el presidente anunció el cambio y el anclaje del salario mínimo al petro, en este caso al equivalente a medio petro. Bien, uno de los anuncios que hizo el presidente el día de ayer es el incremento del petro. Al incrementarse el valor del petro se incrementa también el valor del salario mínimo y con ello, además, hay que decirlo, se corren todos los valores de los salarios en las tablas, en las escalas salariales o tabuladores, como también se le reconoce. Así que se premiará también el conocimiento y la formación académica, la responsabilidad, la antigüedad, el cargo que ocupa cada persona dentro de la organización para la cual trabaje. En el sector público y en el sector privado también tengo que subrayar esto, porque el incremento del salario mínimo no es solo para el sector público, es también para el sector privado. Así que desde ya las instituciones que dependen del Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo van a estar listas para ver que se acate adecuadamente, porque es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, que nadie perciba un ingreso por vía de salario inferior a 18.000 bolívares soberanos. Y a partir de allí, donde haya escalas salariales, donde haya tabuladores, donde haya escalas de sueldo, pues se incrementen en la medida en que esté establecido en esos tabuladores. Precisamente, desde el inicio de entrada en vigencia del bolívar soberano hasta el último incremento salarial señalado por el presidente el día de ayer, ha aumentado el salario mínimo un 900%. ¿Este salario mínimo va a ayudar, sí ayudará a paliar la situación económica que viven los trabajadores? Sí, bueno, yo quiero comenzar por decirte que nosotros estamos perfectamente claros en que la idea no es correr detrás de la inflación. Es decir, que hay que tomar medidas para derrotar la inflación, que es la que se carcome el poder adquisitivo del salario. Y esas medidas también van a ser tomadas por vía de las reuniones que ha ordenado el presidente de la República al vicepresidente para lo económico, el compatriota Tarek El Aissami, que sostenga de nuevo reuniones para acordar precios con los que producen en este país. Sin embargo, nosotros tenemos que, desde la clase obrera, ratificar que el compromiso principal que tenemos con la revolución y con el presidente Maduro es trabajar para producir.
En ese sentido, elevar los niveles de producción al máximo nivel, hacernos altamente eficientes en términos de producir cada vez más, es una tarea importante porque va a contribuir a derrotar la inflación. Y lo otro que hay que decir también es que lo que no se puede hacer, lo que no va a hacer nunca el presidente Maduro, es dejar abandonados a su suerte a los trabajadores y a las trabajadoras y al pueblo venezolano, que es precisamente la víctima principal de quienes nos hacen la guerra económica. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que nos parece altamente satisfactorio el incremento salarial que se ha anunciado y que nos parece una medida correcta, que forma parte de la política que comenzó en su época el compatriota comandante Chávez, que es recuperar el poder adquisitivo de salario de forma progresiva, y eso es lo que está haciendo el presidente Maduro, no dejando abandonados a los trabajadores. A nosotros nos parece absolutamente, digamos, por lo menos, por decirlo menos, muy ortodoxo y ya trillado que haya expresiones del lado de la patronal, que Fedecámaras o de Consecomercio, que digan que aumentar el salario es malo para la economía. Nosotros lo que le decimos a esas personas es que eso siempre lo han dicho y sin embargo siempre han continuado aumentando ellos, que son los que especulan, que son los que acaparan. Quienes aumentan los precios de los bienes de consumo masivo y de primera necesidad aquí no es el gobierno venezolano, no es el presidente Maduro, son ellos precisamente los que se oponen a los aumentos de sueldo. Entonces, frente a la situación de incremento salvaje por vía de inflación criminal inducida, ¿qué es lo que plantea Consecomercio? ¿Qué es lo que plantea Fedecámaras? Que no se le aumente a los trabajadores y que por consecuencia se mueran de inanición, nos muramos de hambre nosotros. Eso no lo va a permitir el presidente Maduro, así que nosotros estamos de acuerdo con que se haya incrementado el salario y estamos listos también para acompañar al Ejecutivo Nacional en la lucha para derrotar a quienes hacen guerra por vía de la inflación criminal inducida. A esas personas inescrupulosas que fijan sus precios anclándose a una moneda, a un valor de una moneda que no responde a ninguna variable económica ni financiera, a esas personas hay que hacerle la guerra, y es una guerra además donde debería involucrarse todo ciudadano o ciudadana que vive en este país y que quiera que el país salga adelante, porque no es una medida que afecte específicamente al sector que respalda al presidente Maduro, sino que nos afecta a todos los venezolanos por igual. Cuando nos deterioran el salario, no se lo deterioran solamente a los que respaldamos a la revolución del presidente Maduro, se lo deterioran a todos los que aquí vivimos, a todos los que aquí trabajamos. Entonces es una pelea de todos, hay que luchar entre todos contra la especulación, entre todos para derrotar la inflación, que es el enemigo principal del salario. Nos queda poco más de un minuto. Rápidamente, tocar el tema del 23 de enero. Hay movilización de la oposición, pero también va a haber movilización del oficialismo. ¿Cómo va a ser ejecutada esa movilización por parte de los afectos al gobierno? Bueno, mira, nosotros queremos comenzar por decir que reivindicamos el 23 de enero como un proceso democrático de participación popular, lo mismo que no puede decir en todo caso la derecha venezolana. Así que desde nuestra perspectiva nosotros haremos lo que hemos hecho todos los años. Ellos simplemente han venido corriendo la fecha porque están jugando un juego de ver hasta cuándo pueden decir algo que la peguen, la derecha me refiero. En nuestro caso haremos lo de todos los años, una gran toma de la capital, y esa toma comenzará para los que vienen de Oriente en Petare y comenzará para los que vengan de Occidente en La Bandera, y para Vargas y el Distrito Capital se agrupará en el oeste de Caracas, y todos confluiremos en la gran explanada del silencio. En el silencio, en el centro de la capital, la gran toma de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, y la derecha, como en Venezuela existe un régimen constitucional que está vigente, podrá organizar la movilización que se plantee. En todo caso, le auguramos muy poco éxito porque han sido muy poco serios y muy torpes, y son las mismas personas que están tratando de decir que si son o no son, que van a hacer, que no van a hacer, y al final la gente está, de su gente, la gente que respalda a la derecha venezolana, está ciertamente cansada de ver cómo se le ha mentido una y otra vez, y en este caso se le vuelve a mentir, se le está diciendo que van a hacer unas cosas que simplemente de acuerdo a la Constitución no es posible hacer. Así que ellos que siguen en desacato deberían más bien ponerse a trabajar para salir del desacato, ojalá que eso sea posible, pero lo dudamos mucho, y en todo caso nosotros seguiremos acompañando al presidente Maduro, defendiendo la Constitución y defendiendo la democracia. No vamos a permitir de ninguna manera que se desconozca la voluntad popular que el 20 de mayo eligió al presidente Maduro para su segundo periodo presidencial. Así que con el presidente Maduro hasta el 2025, aplicando el Plan de la Patria 2019-2025. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad de haberme invitado. Estuvo con nosotros Francisco Torrealba, constituyente y presidente de la Comisión Permanente de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Amigos, hasta aquí entrevista de Venevisión. Milagro, cerramos la emisión contigo.